Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Y siguiendo un poco la tradición y la costumbre de estos programas anteriores de este tiempo de Cuaresma, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre las lecturas que se van a llevar a cabo se van a leer en la celebración eucarística del cuarto domingo de Cuaresma. Una lectura rápida de las tres lecturas descubre una relación clara entre ellas. Esta relación es el amor de Dios. En la primera lectura provoca la liberación de los judíos desterrados en Babilonia. En la segunda afirma Pablo: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. En el Evangelio, Juan escribe la famosa frase: de tal manera amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Si leemos los textos más tranquilamente, nos daremos cuenta de algo más profundo. Y es que ese amor se manifiesta perdonando en distintas circunstancias y por distintos y diversos motivos. Al mismo tiempo, requiere una respuesta de parte nuestra. Vamos a hacer un breve análisis de estas tres lecturas. En la primera lectura, perdón para los judíos basado en la fidelidad a la palabra dada, ¿encontrarán una respuesta? La primera lectura nos traslada a Babilonia en el año 539 a.C., donde los judíos llevan medio siglo deportados. La ciudad cae en manos de Ciro, rey de Persia, y Dios lo mueve a liberarlos. Para justificar el medio siglo de esclavitud, la lectura comienza hablando del pecado de los israelitas, que no se limita a un hecho concreto, se prolonga en una larga historia. A la idolatría e infidelidades del comienzo respondió Dios con paciencia, enviando sus mensajeros para invitarlos a la conversión. Pero los judíos los despreciaron y se burlaron de ellos. Entonces, la compasión de Dios de un primer momento dio paso a la ira, y los babilonios incendiaron el templo, arrasaron las murallas de Jerusalén, deportaron a la población. Años más tarde, la actitud de Dios cambia de nuevo y mueve a Ciro de Persia a liberar a los judíos. Ahora la pregunta que nos hacemos: ¿a qué se debe este cambio de parte de Dios? De acuerdo con la mentalidad más difundida en el Antiguo Testamento, el pueblo, tras sufrir el castigo, se convierte. Y Dios, ante este hecho de conversión, lo perdona. Es un poco, pues, como nos pasa entre nosotros. Cuando el niño hace algo malo, su madre le riñe, le pide perdón, la madre lo perdona, y así un círculo vicioso. Sin embargo, en esta primera lectura no aparece la idea del arrepentimiento del pueblo. El único motivo por el que Dios perdona y mueve a Ciro a liberar a su pueblo es por ser fiel a lo que había prometido. Dios es fiel a su palabra. No lo olvidemos nunca. Volviendo un poco al ejemplo de la madre, como si ella le hubiera dicho al niño: hagas lo que hagas, terminaré perdonándote. Y lo perdona sin que el niño se arrepienta para cumplir su palabra. Ahora, ¿cómo reaccionan los judíos ante la noticia del perdón? El texto no lo dice, pero lo sabemos unos pocos. Sabemos que unos pocos volvieron a Judá, arriesgándolo todo, sin saber lo que iban a encontrar. Otros prefirieron quedarse en Babilonia. Díganme una cosa: ¿cuántos afroamericanos estarían dispuestos a volver de Estados Unidos a los países de origen de sus antepasados? Tenemos exiliados, tenemos refugiados, tenemos yo me acabo de encontrar 1 millón de refugiados en Jordania. ¿Todos están dispuestos a volver a Siria? ¿Los afroamericanos que están en Estados Unidos están dispuestos a volver a sus países de origen? La comunidad cubana que salió hace 20, 30, 40, 50 años, el día que puedan volver libremente a Cuba, ¿volverán? Pues un poco eso es la historia de la humanidad. El exiliado es siempre exiliado, pero no siempre quiere volver a lo que dejó. Perdón universal basado en el amor que puede ser aceptado o rechazado es lo que nos recuerda el Evangelio. El Evangelio enfoca el tema del amor y perdón de Dios de forma universal. No habla del amor de Dios al pueblo de Israel, sino de su amor a todo el mundo. Un amor universal, pero un amor que no le resulta fácil ni cómodo en contra de lo que cabría imaginar.
le cuesta la muerte, ese amor le cuesta la muerte de su propio hijo. Además, el Evangelio subraya mucho la respuesta humana. Ese perdón hay que aceptarlo mediante la fe, reconociendo a Jesús como Hijo de Dios y Salvador. Esto pues lo hemos oído y hemos dicho infinidad de veces, pero quizás no hemos catado qué implica un gran acto de humildad, porque obliga a reconocer tres cosas. En primer lugar, que soy pecador, algo que nunca resulta agradable. ¿Reconocemos eso? En segundo lugar, que no puedo salvarme a mí mismo, cosa que choca con nuestro orgullo. Y en tercer lugar, que es otro el que me salva. O sea, soy pecador por más que nos cueste aceptarlo. No puedo salvarme a mí mismo. Tiene que ser otro el que interviene en mi salvación. Alguien que vivió hace 20 siglos, condenado a muerte por las autoridades políticas y religiosas de su tiempo, y del que muchos piensan hoy día que solo fue una buena persona o un gran profeta. Usando la metáfora del Evangelio, es como si un potente foco de luz cayese sobre nosotros, poniendo al descubierto nuestra debilidad y nuestra impotencia. No todos están dispuestos a este triple acto de humildad. Prefieren escapar del foco, mantenerse a oscuras, engañándose a sí mismo como el avestruz que esconde la cabeza en la tierra. Pero a otros prefieren acudir a la luz, buscando en ella la salvación y un sentido a su vida. La segunda lectura nos habla del perdón para los paganos basado en la compasión. Para ese perdón se exige una respuesta, fe y buenas obras. La salvación universal de la que habla el Evangelio la concreta la carta a los Efesios en una comunidad concreta de origen pagano, la comunidad de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, una ciudad muy ligada al Nuevo Testamento posteriormente, sobre todo a Pablo. Antes de convertirse, los ciudadanos de Éfeso estaban muertos por los pecados, con un agravante. Dios no les había hecho ninguna promesa de salvación como los judíos deportados en Babilonia. Sin embargo, Dios los perdona. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, por pura gracia. Esto es lo que San Pablo llama en otro contexto el misterio que Dios tuvo escondido durante siglos. Y ese misterio es que también los paganos son hijos de suyos, tan hijos como los israelitas. Esta prueba del amor que Dios espera, una respuesta que se concreta en la fe y en la práctica de las buenas obras. Bien, resumimos. En el contexto de la Cuaresma, que se presta a subrayar el aspecto del pecado y del castigo, la celebración de la Santa Misa nos recuerda una vez más que nuestra fe se basa en una buena noticia. Eso es lo que significa la palabra Evangelio, euangelos, buena noticia. La buena noticia es el amor de Dios. Nosotros, que somos un poco los herederos de los efesios, porque somos de origen gentil, no somos de origen judío, somos herederos de los efesios, de los corintios, de los tesalonicenses, debemos reconocer como ellos que todo es don de Dios y no mérito nuestro, y que debemos responder con fe y dedicándonos a las buenas obras que Él nos ha asignado. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet
www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles varios avisos. En primer lugar, que este sábado, pasado mañana, 10 de... Sí, hoy es 8, viernes 9, sábado 10, el próximo sábado 10 tenemos nuestro seminario sobre los libros históricos del Antiguo Testamento en la parroquia de San Columba, en el 343 West de la 25 Street en New York 1001. 118 es el apartado de correos, donde ustedes van a mandar sus centavitos, sus promesas de ayuda, sus oraciones al menos. Ayúdenos, aunque sea con un Padre Nuestro. Es más, si me dan a elegir entre un billete de $20 y un Padre Nuestro, me quedo con el Padre Nuestro. Si vienen las dos cosas, pues se lo agradezco también. Pero ayúdenos, aunque sea con una oración, para seguir alimentando esperanzas, iluminando con nuestra pequeña sabiduría, para que podamos seguir creciendo con respeto y con dignidad, y respetando y amando a los demás. Los programas, quiero recordarles que los programas de la tertulia están en YouTube desde octubre de 2017. Entre en nuestra página de internet y escúchelos o bájelos para escucharlos más tarde. Tenemos 2 viajes pendientes en lo que queda de año. Total, estamos empezando el año, pero hay que irse espabilando. Y yo sé que en febrero o marzo es cuando en muchos trabajos les dan las vacaciones o están ya pidiendo los días de vacaciones. Pues bien, vamos a repetir el viaje a Tierra Santa. El viaje a Tierra Santa, que es del junio 29 a julio 11. Vamos a visitar Israel y Jordania, lo mismo que hemos visitado ahora. Cada vez que se visita se conoce más, cada vez que lo que no se conoce no se respeta, lo que no se respeta no se ama. Vamos a ir a respetar y a conocer y a ver cómo con ilusión y esperanza siguen viviendo nuestros hermanos su fe. Y luego a China vamos a ir en octubre, 9 y 22 de octubre. Para mayor información, pues llamen a nuestra oficina al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. O entren en nuestra página de internet, en la sección de viajes, www.descubriendoelsiglo21.com. Y allí ven los trayectos, ven las cosas y ven lo que cuesta, lo que se visita y todo ese tipo de cosas y de chavienditas que tienen los viajes en sí. Y vamos al Día de la Mujer, la historia del Día de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos 90 años de lucha en pro de la igualdad, de la justicia y la paz y el desarrollo. Ahora, el Día Internacional de la Mujer se estableció hace menos de un siglo, pero ya en la antigüedad las mujeres lucharon por sus derechos. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio, el voto femenino. A finales del siglo XIX es que surge la idea de un Día Internacional de la Mujer, que fue en el mundo industrializado un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. En 1909 se declara de conformidad con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América. El día 28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer, que consiguieron celebrando el último domingo de febrero hasta 1913. En 1913-14, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer, el último domingo de febrero de 2013. Y así podríamos ir citando fechas y demás. En el fondo, lo que se pretende es que haya un día en el que se reconozca el valor, la dignidad, el respeto que merece la mitad de la población mundial. Porque mujer más, hombre menos, más o menos estamos 50-50, 50-50. Estamos mitad y mitad, con la diferencia, con el agraviante
de que las mujeres las tenemos muchas veces en segunda categoría, y no tendríamos mundo, no tendríamos vida si no tuviéramos mujeres, punto. Todos hemos nacido de una mujer, todos hemos recibido el cariño, casi todos hemos recibido el cariño de esa mujer, y algunos han rehecho su vida o han decidido hacer su vida con una mujer que la acompaña, que le da los hijos, que le da el calor humano, que le da el amor, etcétera. Es un poco insólito, ¿verdad?, que tengamos que celebrar un Día de la Mujer, cuando todos los días deberían de ser el Día de la Mujer, cuando todos los días deberíamos de tener respeto. Y eso de esa historia, esos sofismas que decimos, el sexo débil, la mujer débil, hay que ser bien valiente para luchar como luchan nuestras mujeres, para luchar como luchan nuestras madres, para admirar como admiramos a nuestras hermanas, a nuestras novias, a los que tienen hijos, a sus hijos y demás. El Día de la Mujer debería de desaparecer, porque el Día de la Mujer deberían de ser todos los días del año, en el cual miramos, respetamos y admiramos lo que esos seres humanos que llamamos madre, que llamamos esposa, que llamamos amiga, que llamamos hermana, que llamamos familia, van haciendo por cada uno de nosotros. Que todos los días sean días de la mujer. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que La Tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos. Y es interesante hablar de la mujer en el Nuevo Testamento, porque aquí cabría aquello de aquel refrán que se dice, de aquellos polvos estos lodos, de aquello cómo Jesús trataba a las mujeres. Hay una distancia muy grande a cómo las estamos tratando nosotros en la Iglesia muchas veces. Sabemos que la situación de la mujer en Israel en tiempos de Jesús era muy dura. Y esta situación continuó en las comunidades hebreas aún después de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, Jesús reaccionó contra la excesiva marginación de las mujeres e introdujo algunos cambios significativos en su comportamiento personal con ellas. Pero nada cambió ni pudo hacer cambiar al respecto a su situación jurídica. Jesús permitió que le acompañasen algunas mujeres en sus viajes apostólicos, e incluso, como nos recuerda Lucas en el capítulo 8, verso 1 y 2, le ayudaron con sus bienes económicos. Es un dato muy llamativo y muy comentado, aunque en realidad sabemos muy poco sobre las circunstancias de su acompañamiento y en qué consistía su participación en el grupo de los que seguían a Jesús.
fuera de lo que nos dice de una forma muy enigmática el Evangelio. Ayuda económica y seguimiento. Se ha llegado a postular si ellas formaban un grupo aparte o andaban mezclados. Lo más probable es que anduvieran mezclados, con el respeto debido unos a otros. Pero hay que tener en cuenta la situación jurídica de las mujeres en tiempo de Jesús, en la Palestina, en la tierra de Judá. Recuerden que la palabra Palestina no existe hasta mediados del siglo II, cuando el emperador Adriano destruye Jerusalén, destruye el país entero y le cambia el nombre a Jerusalén, le pone el nombre de Elia Capitolina, y a la Judea, a la provincia romana de Judea, le pone el nombre de Palestina, la patria de los filisteos. Sabemos que la situación de la mujer en el tiempo de Jesús era dura, y esta situación continúa en las comunidades hebreas. Jesús permitió que la acompañasen, y nos dice eso, que en tiempos de Jesús en Palestina una mujer casada no podía salir de su casa sin permiso de su marido, ni podía hablar con un hombre en la calle. Debía también llevar la cabeza cubierta. En la sinagoga y en el templo de Jerusalén tenían un lugar aparte distinto del de los hombres, y otras muchas limitaciones que impedían su participación en la vida pública. Un autor resume su triste condición. La mujer judía, dice, en los tiempos de Jesús no tenían derechos, eran en eterna minoría de edad, repudiada por su marido, confinada en la casa y con muy escasas posibilidades de mantener contactos sociales, alejada del templo en determinados días a causa de las leyes de pureza ritual y relegada en todo momento a un recinto especialmente señalado para ella en el templo y fuera del atrio de la casa de Israel, sin derecho a la enseñanza de la ley y por tanto incapaz de merecer, la mujer judía, pobre, pecadora y pequeña, se encontraba en una situación que la constituía en un paradigma de marginación. Así afirma este autor, F. Bautista, cuando se refiere a la situación de las mujeres en tiempos de Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos hechos que parecen contrarios a la posible participación de las mujeres en la misión apostólica o en cargos directivos, que son la elección de los 12 apóstoles y la elección de los 7 varones para mantener al servicio de las viudas de los griegos. Efectivamente, en el grupo de los 12 no aparece ninguna mujer, pero es evidente, dado el significado simbólico de los 12 que representan los 12 hijos de Jacob o las 12 tribus de Israel. El caso de los diáconos es más significativo porque fueron elegidos para atender las necesidades de un grupo femenino y no se ven razones especiales para que no hubiera sido elegida alguna mujer. De hecho, los diáconos se dedicaron también al servicio de la palabra y de evangelización, como constan de Esteban, Felipe, los únicos de los que nos narran sus actividades. Podemos afirmar sin vacilación que ninguna mujer formaba parte de los 72 discípulos enviados por Jesús a predicar por tierras de Palestina durante su vida terrena. Admitimos que la última cena de Jesús con sus discípulos fue una cena pascual, como suponen los relatos del Evangelio, y es totalmente seguro que se hallaban presentes las mujeres en dicha cena. Ahora, lo que más nos interesa es cuál fue la actitud de Jesús con las mujeres. Los datos que nos ofrecen los evangelios revelan que Jesús acogió entre sus discípulos y seguidores a algunas mujeres. Llama también la atención la libertad con que procede en su trato con ellas, sin que se sintiese obligado por las leyes de pureza o de impureza legal, cuando se trataba de ayudar a una mujer necesitada. Lo mismo hace con un leproso, con otros enfermos, con muertos, que los toca, los hace resucitar. Jesús viene a proclamar la buena nueva a los pobres y oprimidos. Y ciertamente entre pobres y oprimidos las que primero ocupan un lugar son las mujeres. No tiene reparo en hablar en público e instruir a la samaritana. Se deja tocar el manto por la hemorroísa a pesar de su estado de impureza. Cura en día sábado a una mujer encorvada y la llama hija de Abraham. Impide que una mujer adúltera sea apedreada como exigían sus acusadores y le dirige palabras de aliento y de confianza. Se deja besar los pies y ungir con perfume por una mujer pública con gran escándalo del fariseo que lo invitó y de los demás comensales. Cura a la suegra de Pedro y la toma por la mano. Se deja ungir la cabeza en Betania, en casa de Simón, con un perfume carísimo y defiende a la mujer que realizó aquella acción. No es necesario acumular más datos sobre la conducta de Jesús, en los cuales podemos vislumbrar en los relatos de la muerte y resurrección de Jesús. Aquí es donde adquieren un papel preponderante e importante.
en el momento de la muerte y la resurrección. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el siglo XXI. Continuamos nuestra tertulia y recuerden el seminario del sábado, la misa del Divino Niño el tercer domingo, este segundo domingo, o sea, nos falta una semana para anunciarlo, el viaje a Israel, vivir la experiencia de nuevo de caminar por Tierra Santa, de oler el aroma del mar de Galilea, sentir el sudor, la gente, el jolgorio, la pena, la oración, de todo hay en Jerusalén. Jerusalén, dice el Talmud de Babilonia, que cuando Dios creó el mundo le dio 10 medidas de belleza, 9 se las dio a Jerusalén y 1 al resto del mundo. Tiene un algo especial. Es testigo de la muerte, pero es también testigo de la resurrección. Una ciudad de un Dios, 2 pueblos, 2 religiones, 3 religiones y 2 pueblos. Camino del Calvario son al encuentro de Jesús algunas mujeres. Los discípulos se desaparecieron. Los testigos, los 3 evangelistas, notan que no estaban junto a la cruz, sino que miraban desde lejos los discípulos. Las que fueron testigos de su pasión y muerte van a ser las primeras en verlo resucitado. El hecho de que este grupo de mujeres, entre las que se menciona siempre María Magdalena, fueron las primeras en ver al Señor resucitado y recibieron el mandato de anunciar a los discípulos, es de suma importancia. Haber sido testigos de la resurrección de Jesús es una condición indispensable para poder ser agregados al número de los 12, como para pasar en la elección de Matías. O sea, ellos querían el número 12 por superstición, vamos a llamarlo así, y tenían que buscar a alguien que lo conociera desde el principio y que conociera la resurrección, y por eso se han elegido Matías. Las mujeres son las primeras en verlo resucitado. En los Hechos de los Apóstoles, la presencia de la mujer en la iglesia primitiva es muy importante. En los Hechos se narran los comienzos de la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. La importancia de sus relatos estriba en que los acontecimientos del principio son los que nos cuentan lo que acontece en las diversas etapas de la vida de la iglesia. Por ejemplo, la narración de la venida del Espíritu Santo sobre la primera comunidad reunida en el cenáculo. En esta comunidad, nos dice el texto de los Hechos, están presentes los apóstoles, algunas mujeres, María la madre de Jesús y sus hermanos. Esta mención de María y las mujeres que pudieron parecer sin importancia es sumamente importante. Lo que aquí se refiere es válido para toda la historia de la Iglesia. O sea, la Iglesia, cuando nació, no fueron solamente varones. La Iglesia nació varones y mujeres juntos. La primera de ellas, María, la madre de Jesús. En las reuniones de los primeros cristianos, para orar, escuchar las enseñanzas de los apóstoles y partir el pan,
Las mujeres desempeñaron sin duda un papel importante, entre otras razones, porque las reuniones se tenían con frecuencia en casa de alguna mujer de posición acomodada. Por ejemplo, al ser librado Pedro en la cárcel, dirige a la casa de María, la madre de Marcos, donde se hallaban reunidos los fieles en oración, nos dice el libro de los Hechos del capítulo 2. En el ambiente griego, Pablo y sus compañeros se hospedan en casa de Lidia, la vendedora de púrpura, después de haberse bautizado ella y los de su casa, capítulo 16 del libro de los Hechos. Nada se nos dice ni de su marido ni de sus hijos, signo evidente de que la protagonista de la casa, la que mandaba en la casa, era Lidia. Hay veces que se resaltan las obras de caridad de una mujer, como el caso de Tabita, rica en buenas obras y limosnas. Se mencionan además las 4 hijas del diácono Felipe, que eran vírgenes y profetizaban, capítulo 21 de los Hechos. Así se trata de un ministerio profético, aunque no se especifica su contenido ni su frecuencia. Priscila y Áquila completan en Éfeso la instrucción cristiana de Apolo, enseñándole con mayor exactitud el camino de Dios, capítulo 18 de los Hechos. También aquí al nombrar a Priscila antes de que su marido, indica que era ella la principal agente de esta instrucción. Como ven, es una visión así muy a vuelo de pájaro del papel de las mujeres. De algunas de las mujeres veremos más adelante algunos datos importantes sobre esta manifestación y esta presencia. Lo que quiero llegar es lo siguiente. Desde el primer momento la figura femenina la mujer estuvo presente en el comienzo de nuestra evangelización. En el comienzo de la vida pública de Jesús va a haber una serie de mujeres, una serie de personas que son aceptadas. Bueno, el momento más importante es el momento de la resurrección. ¿Quiénes fueron los testigos de la resurrección? No fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, no fue ningún discípulo, porque todos ellos se desaparecieron. Empezando por Pedro, que muy valiente, muy macho, muy tirar de la espada, iremos donde tú vayas, pero lo niega 3 veces. Sin embargo, las mujeres, empezando por María, y aquí viene una discusión muy interesante, que la vemos ahorita. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos. Lo que les quería destacar es la figura de María en la última cena. Es imposible pensar que María no estuvo en la última cena. A los Hechos me remito. O estuvo en la última cena o no pudo estar en la muerte de Jesús frente al Calvario. ¿Por qué digo esto? Primero, la distancia de María vivía en Nazaret, creemos que vivía en Nazaret, y de Nazaret a Jerusalén hay hoy en día en autobús un mínimo de 3 horas de camino. Pensemos entonces los caminos de aquella época, las rutas de caravanas. Nadie se tiraba solo no había automóviles, por supuesto. La mayoría de los viajes eran a pie, o lo más en camello o en burro, o la gente de alto poder económico en caballos. Si María está al pie de la cruz,
quiere decir que estaba en Jerusalén en la última cena, que estaba en la ciudad. Y estaba en la ciudad en una zona que va a ser importante tenerla en consideración, donde está hoy en día situada la puerta de Sion, en la parte este de la ciudad, cerca de la casa de Caifás, alrededor de la casa de Caifás, en un barrio donde se reunían los extranjeros, se reunían los esenios, se reunían algunos fariseos radicales, y por eso dice el texto del Evangelio que estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, porque sabían que allí se reunían los disidentes, los extranjeros, sobre todo los esenios. Aparte de eso, María es uno de los grandes ejemplos, la madre de Jesús, que va a estar... ¿Por qué le digo esto? Porque si no estaba, ¿cómo iba a estar? Las distancias eran... Y una madre es una madre. No tiene miedo a estar presente cuando a su hijo lo están maltratando, lo están masacrando. María es uno de los grandes ejemplos que está presente en el momento de que Jesús la necesita. En el registro de los evangelios podemos ver la humildad de esta mujer y su disposición en llevar a cabo el plan de Dios. Ella no le puso peros a Dios, sino más bien consideró un honor ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Su actitud la podemos ver en el pasaje que Lucas provee. Estamos más que seguros que aún después de la muerte de Jesús, ella siguió siendo una mujer fiel a los mandamientos de Dios. Ella es mencionada momentos antes del establecimiento de la Iglesia. Eran unánimes en la oración en torno a María, la Madre de Jesús. O sea, podremos decir, esa es la figura femenina por excelencia. ¿Qué otras figuras femeninas aparecen en el Nuevo Testamento? Dorcas, que es una discípula llamada Tabita. En Hechos 9, 36, 43 leemos acerca de esta mujer cristiana. Podemos concluir que era una mujer cristiana por el hecho de que Lucas nos informa que ella era una discípula, verso 36. Recordemos que en el capítulo 11 de los Hechos a los Apóstoles se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra discípula en el género femenino. Otra, María, la madre de Juan. Esta mujer cristiana es conocida como la madre de Juan Marcos, aquel cristiano joven que era ayudante de Bernabé y de Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 4, y en momentos más tarde se apartará de ellos durante el primer viaje apostólico, volviéndose a Jerusalén. En el capítulo 12 de los Hechos leemos como esta mujer, María, la madre de Juan, cristiana, había abierto las puertas de su casa para que los hermanos pudieran reunirse para hacer oración a favor del apóstol Pedro. Igual que ocurre hoy en día, que muchas personas abren su casa para tener círculos de oración, para tener reuniones de catequesis, para tener ultrellas y demás. Otra mujer importante que aparece en el libro de los Hechos, Lidia, la vendedora de púrpura. Según Lucas, que podríamos decir que es el historiador del Nuevo Testamento, decidió por inspiración divina incluir la conversión de esta mujer fiel, capítulo 16 de Hechos, versos 11 al 15. Ella fue una mujer que estuvo dispuesta a escuchar la palabra de Dios con un corazón sincero y honesto. Esta actitud la llevó hasta el punto de obtener la salvación que Dios ofrece por medio de Cristo. El apóstol nos dice que después de la conversión de Lidia, ella mostró amor fraternal para con él y los demás, obligándoles de una manera positiva a quedarse en su casa. Un ejemplo grande de hospitalidad. El apóstol Pablo llegó a tener en mucha estima la iglesia en Filipos. Basado en la evidencia que tenemos disponible, podemos concluir positivamente que Lidia vino a ser una gran bendición para la iglesia de Cristo. Otra mujer que aparece en el libro de los Hechos, Febe, que vive en Cencrea. Cencrea hoy en día pues es lo poco que queda, son unos restos del puerto, cerca del canal de Corinto, a 2 horas de Atenas más o menos, y del otro lado, de donde quedan las ruinas de la antigua Corinto, había Cencreas, y Febe vive allí. Se cree que era diaconisa, ejercía el ministerio del diaconado, Febe. Otras 2, Evodia y Síntique, colaboradoras de Pablo. El apóstol Pablo se acordó de estas mujeres al escribir la carta a los filipenses. Él nos dice que estas mujeres combatieron juntamente con él en el Evangelio, la carta a los filipenses. La frase en el Evangelio representa el hecho de que trabajaron en la obra del Señor. Estas mujeres, al igual que muchas de hoy en día, trabajaron y aportaron un servicio en la iglesia
El apóstol Pablo nos dice que todos los que colaboran fielmente en el reino de Dios tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Sin duda alguna, estas mujeres están escritas en el libro. Ahora, en Romanos 16 leemos acerca de varias hermanas en Cristo, quienes aportaron en gran manera a la causa de Cristo. Pablo nos habla de Febe, ayudaba a muchos y a mí mismo. Priscila, colaboradora en Cristo Jesús, que expuso su vida por Pablo y que había permitido que la iglesia se reuniera en su casa. María trabajó mucho entre los hermanos. Trifenia y Trifosa trabajaron en el Señor. Pérsida ha trabajado mucho en el Señor. Todos estos nombres están en el libro, en la carta de San Pablo a los romanos, versículos 1 al 12. Hay una lista de mujeres que pertenecieron a la primera comunidad. Los ejemplos bíblicos de mujeres del Nuevo Testamento que hemos visto así por encima son solamente algunos de los muchos que pudiéramos mencionar. Dios ha permitido que estas mujeres sean mencionadas en su libro santo. Sin duda alguna pudiéramos argumentar que la razón por la cual el Señor permitió esto es porque Él desea que las mujeres de este tiempo imiten el buen ejemplo que ellas ha dejado para la iglesia de otros tiempos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia. Podríamos estar hablando, pues eso, toda la noche sobre el papel de las mujeres, tanto cercanas a Jesús como en la primera evangelización. Hay dudas si recibieron el sacramento del orden, si eran diaconisas. El caso es que sería impensable el desarrollo de la primera evangelización sin el papel importante y destacado de las mujeres. No hemos citado, por obvio, las dos hermanas de Lázaro, no hemos citado la hermana de María, que está junto a ella al pie de la cruz. Todas ellas estaban envueltas, lo que diríamos hoy en día, en el apostolado. Sobre todo la más importante, hay dos fundamentales, que son dos Marías, María Magdalena y María la Madre de Jesús. De María la Madre de Jesús conocemos su trayectoria, porque Lucas es el que más nos habla de ella. Sin embargo, es curioso que en el libro del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, aparece más veces citada María que en el Nuevo Testamento.
pero eso son cosas secundarias al fin y al cabo. Van a desarrollar un papel destacado en el cuidado, en la organización, en el servicio a la caridad de la primera comunidad cristiana. Cogiendo simplemente el ejemplo de María Magdalena. De María Magdalena se están descubriendo ahora cosas, por ejemplo, la ciudad de Magdala es una ciudad que queda pues a unos 10 minutos de Cafarnaúm, unos 10 minutos en carro, en las orillas del mar de Tiberíades, del lago de Genesaret, también lago de Tiberíades, y parece ser una zona industrial, entre comillas. Zona industrial porque el pescado, no había neveras en aquella época, pero se conservaba en salazón. Entonces se traslada. ¿Por qué sabemos que era zona industrial? Porque se han descubierto que se descubrió por pura casualidad la ubicación de la ciudad. Se han descubierto en lugares donde se tiraba la basura, se han descubierto gran cantidad de redes, gran cantidad de ánforas para conservar el pescado en arenque, el pescado en sal, para poderlo usar posteriormente. María Magdalena parece ser que era una líder. Hay algunos que atribuyen que era una prostituta de la cual el Señor le sacó 7 demonios. Sería lo que sería, pero sí se sabe que era la voz cantante en el grupo de los 80-90 discípulos. Porque eso es otra cosa. Siempre hemos pensado que Jesús iba solo con 12 compañeros. Y no es así. Aquí tuvimos, de hecho, en nuestro programa invitado hace varios años a un profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Barcelona, en el cual afirmaba que el grupo de los que seguían a Jesús serían alrededor de unos 80-90, que 80-90 para aquella época era una gran cantidad, y eran mitad. Había algunos que se encargaban de la intendencia, o sea, de preparar la comida, de preparar el orden, que normalmente serían mujeres, y había otros que simplemente el seguimiento de Jesús. ¿Por qué sabemos que lo seguían? Pues porque nos lo dice. Hay que leer con calma el Evangelio. Ahí aparecen varios textos que hay que ir escarbando en el Evangelio, y una cosa es en la vida en el Evangelio y otra cosa es la vida de la primera comunidad cristiana. En ambos casos aparecen mujeres. Nos dice Lucas que Jesús lo acompañaba a María Magdalena, en Susana, la esposa del administrador de Herodes, y a menos cita que yo recuerde de memoria esos dos. Nos dice que en la muerte de Jesús estaba María la madre de Cleofás, y estaba María Magdalena. Había 3. Las testigos de la resurrección van a ser 3 mujeres. O sea que hay una presencia importante y una presencia no discriminatoria, que es lo que importa. Una presencia de la mujer y entonces podríamos decir que hemos sido, hay que echarnos las culpas, porque así hemos sido los hombres los que hemos ido marginando a las mujeres de la Iglesia. Pero por mucho que las hayamos marginado, ellas han seguido haciendo lo que les ha dado la gana, y lo importante es que lo sigan haciendo. Sin la presencia femenina la Iglesia no funciona. Sin la presencia del respeto y del cariño, de la delicadeza de las mujeres, la Iglesia no funciona. Y ya va siendo hora que vayamos dándole la dignidad y el respeto que ellas se merecen. Eso de tenerlas para limpiar la sacristía, para limpiar los paños de la Iglesia, es un insulto a la dignidad humana y es incorrecto. Por eso el ejemplo de las primeras comunidades nos lo recuerda. Algunas llegaron a ser diaconisas, algunas incluso llegaron a presidir comunidades, como nos dice la ley. Porque aquí hay otra cosa. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos fijamos en Pedro y Pablo, pero no nos fijamos en el entorno. Y en el entorno, en Cencreas, en Corinto, en Éfeso, hay grupos de mujeres importantes que ayudan a Pablo. En Roma hay un grupo de mujeres importantes, las primeras vírgenes de Roma, que ayudan a Pedro y al nacimiento de la comunidad. O sea, lo que vamos es, hoy en que celebramos el Día de la Mujer, hay que tener en cuenta que además de María Magdalena, de María la de Cleofás, están un chorro de mujeres más en el nacimiento de la fe cristiana. Y el momento más importante de la fe cristiana es la resurrección de Jesús,
Las testigos primeras, las que no tuvieron miedo, fueron ellas. Los demás apóstoles, los demás discípulos se desaparecieron, se diluyeron en Jerusalén, lo cual es muy fácil diluirse, lo cual es muy fácil. Si hoy en día es fácil, pensemos en aquella época, al echar el reloj atrás 20 siglos, en donde veríamos eso, por grupos, por zonas de habla, etcétera, que están allí presentes. Y Jesús no tiene reparo en juntarse con ellas. Como hemos dicho anteriormente, se deja tocar los pies y tocar el pelo cuando una pecadora, una prostituta conocida por todo el pueblo, le unge con alabastro, con perfume en un pote de alabastro. Pote de alabastro era una exquisitez muy cara. Por eso Judas enseguida dice: aquí hay dinero, ¿por qué en vez de embalsamarlo no me hubieran dado a mí el dinero, que yo me encargaba de hacer escante con ese dinero? Lo cual nos indica que también eran mujeres normales y corrientes, mujeres que habían aprendido lo que era el mensaje del Evangelio probablemente mejor que muchos discípulos. Y por eso hay que respetarlas y hay que equipararlas a lo que son servidoras del Evangelio. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos y finalizamos ya casi nuestra tertulia del siglo XXI. No deberíamos olvidar que si la apertura que muestra la conducta de Jesús con las mujeres y la evangelización de Pablo ha confiado a sus colaboradoras, si eso lo hubiéramos mantenido en la historia de la Iglesia, otra historia hubiéramos vivido y hubiéramos contado. Pero aquí cabe los discípulos de Jesús, eran ellos y sus circunstancias. Se vivía en un mundo de paternalista, un mundo en el que la mujer era objeto simplemente sexual, fábrica de hijos, fábrica de mantener la casa. En tantos hijos tienes, tanto vales. No tienes hijos, no vales para nada. Era objeto de placer, era objeto de se usa y se tira y se manda al zapacón. Va a ser el Evangelio el que a duras y maduras va a tener que implantar la figura, el respeto y la dignidad de la mujer. No la sumisión, sino la dignidad de la mujer. Y antes de terminar, quisiera recordarles eso, nuestros avisos. Tenemos el seminario pasado mañana, tenemos el próximo viaje a Tierra Santa en el mes de julio, finales de junio, 29 de junio a 11 de julio, y me gustaría que vivieran la experiencia de caminar por la tierra del Señor. Leerán el Evangelio de otra manera, leerán la palabra de Dios de otra manera. Y nada más, vamos a ir concluyendo y les recuerdo que nos ayuden. Ayúdennos con su oración, ayúdennos para seguir adelante. Recibimos cartas, recibimos mensajes de aliento, de mucho bien que estamos haciendo. Miren, nosotros simplemente somos siervos inútiles que cumplimos el mensaje del Señor de poner en funcionamiento los talentos que Dios nos ha dado. Eso es lo que pretendemos. Lo hacemos mejor, lo hacemos peor, pero lo hacemos. Por eso les pido su ayuda
su ayuda sobre todo espiritual. Ayúdennos con su oración, ayúdennos con su recuerdo, ayúdennos con su apoyo espiritual. Si les sobra algún centavo, pues miren, no, falta siempre nos hacen, pero no es lo más importante. Lo más importante es que podamos cumplir la misión de anuncio del Evangelio a través de los medios de comunicación. ¿Cuánta gente nos está oyendo? Solamente Dios sabe. ¿Cuánta gente le está haciendo bien? Solamente Dios sabe. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el programa bien hecho. Y al hacer el programa bien hecho necesitamos su ayuda espiritual. También necesitamos su ayuda material. Pero así llevamos desde septiembre del 2001, vamos a cumplir ya 17 años, anunciando con las duras y las maduras. Yo sé que vamos a seguir con la ayuda de ustedes, económica, pero sobre todo espiritual. No lo olviden. Y nada más por el momento. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude, que el Señor les guíe. Hasta el próximo jueves, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.